Hola, mi gente. Bienvenidos de nuevo al canal. Prepárense, pónganse cómodos, busquen una arepita o un buen café colado, porque el video de hoy les va a poner la piel de gallina. Hoy les traigo una historia que está rompiendo el internet en pedazos. Una historia que la prensa internacional a veces no quiere que veas porque rompe todos los esquemas. ¿Ustedes saben todo lo que dicen de nosotros afuera? Todo el drama, las noticias negativas, los estereotipos de que en Venezuela solo hay crisis y desesperación. Bueno, agárrense fuerte, porque hoy vamos a ver cómo una jovencita venezolana, una chama de apenas 14 años, nacida en la humildad de nuestros barrios, dejó con la boca abierta a expertos internacionales. Salvó cientos de vidas y obligó al mundo entero a tragarse sus palabras y a mirar a Venezuela con absoluto respeto y admiración. Si eres venezolano, te lo advierto, vas a llorar de orgullo. Comencemos. Los números no cuadraban. Estaban subiendo de nuevo. Mi voz temblaba. Mis dedos dudaban si aterrizar en el panel de control de la inmensa consola industrial. La luz roja de advertencia parpadeaba sin cesar, tiñendo de carmesí los rostros aterrorizados de los ingenieros extranjeros que nos rodeaban. Los números en el monitor de presión se disparaban a una velocidad alarmante. La vida de 180 obreros venezolanos, padres y madres de familia, pendía de un hilo en este preciso instante. El sonido de la alarma de evacuación era cada vez más ensordecedor. Todos los adultos en la sala, esos mismos expertos internacionales que llegaron al país cobrando miles de dólares creyendo que lo sabían todo, se habían rendido. Incluso el señor Reyes, el ingeniero jefe con 12 años de experiencia en corporaciones europeas, estaba paralizado, sudando frío, sin saber qué hacer. María. Mi niña. ¿Estás bien? La voz temblorosa de mi papá. José. Resonó a mis espaldas. Llena de angustia. Mi frente estaba empapada en sudor. Pero mis ojos se mantuvieron firmes. Clavados en la pantalla. Estoy bien. Papá. Lo voy a intentar de nuevo. Mis pequeñas manos comenzaron a moverse otra vez sobre los teclados mecánicos. Una jovencita de 14 años. ¿Podría yo resolver la crisis que todos los expertos internacionales y ejecutivos de élite no habían podido solucionar? Para que entiendan la magnitud de este milagro que dejó a la comunidad científica internacional en shock, déjenme contarles la historia desde el principio. Hace 3 años, nuestra familia se mudó desde el calor asfixiante de Maracaibo hacia el agitado centro industrial cerca de Caracas y Valencia. Cuando la industria petrolera y las grandes fábricas en el Zulia comenzaron a decaer por la mala administración, mi padre perdió su empleo. Nunca imaginé que la vida se volvería tan cuesta arriba. Mi papá, José, era mecánico de mantenimiento en una pequeña ensambladora maravina. Aunque el sueldo no era una maravilla, nuestra vida era estable, éramos felices comiendo mandocas los domingos. Mi madre, Elena, trabajaba como cajera en un supermercado cercano. Vivíamos en un anexo estrecho pero muy cómodo. Sin embargo, todo cambió cuando yo tenía 11 años. José. Hay más oportunidades en las zonas industriales del centro. Hacia la capital. Vámonos para allá, le rogó mi mamá a mi papá una noche. Con lágrimas en los ojos. Viendo que los ahorros se esfumaban. Así que, con nuestras maletas llenas de esperanza y dejando atrás nuestro querido lago, viajamos hacia esta metrópolis desarrollada pero fría para nosotros. Una tarde, en el Parque Tecnológico e Industrial de la región central, el sol de las 3 de la tarde se filtraba por las ventanas del tercer piso en la sala de descanso de los empleados de Technoven Electronics, una corporación multinacional gigante. En un rincón desgastado,
Yo estaba devorando un libro sobre sistemas de control automatizado. Había comprado este libro en una venta de garaje en el centro por unos pocos dólares que había ahorrado durante meses. Pero para mí, ese libro valía más que todo el oro del mundo. El bucle de retroalimentación de un sistema automatizado. Susurraba mientras leía el contenido. Cada letra. Cada gráfico. Era pura magia para mí. El mundo de la informática y la ingeniería tenía una precisión fascinante. Cada fórmula matemática me atraía como si fuera poesía pura. El ruido ensordecedor de las máquinas desde la planta baja hacía temblar el edificio con un ritmo constante. Para los ejecutivos extranjeros que visitaban la planta con sus trajes costosos, eso era solo ruido molesto de un país tercermundista. Pero para mí, era la voz de las máquinas contando una historia. El zumbido grave era el compresor principal, el silbido ocasional era la tubería de vapor liberando presión, el traqueteo rítmico eran los engranajes de la cinta transportadora. Con solo cerrar los ojos, podía visualizar y mapear en mi mente toda la operación de la inmensa fábrica. Mi papá llevaba 3 años trabajando en el departamento de mantenimiento de esta corporación. De 7 de la mañana a 9 de la noche, era el responsable de inspeccionar y cuidar los equipos. Esas 14 horas diarias de trabajo agotador se traducían en un salario que apenas nos daba para comer y pagar el alquiler en un barrio humilde. Pero a los ojos de sus jefes extranjeros y de algunos gerentes locales que se creían superiores, él era solo el recoge cables, un simple obrero sin estudios. Recuerdo nuestro primer mes en esta ciudad. Papá llegaba a casa arrastrando los pies, con la mirada apagada. Elena. La gente aquí en la corporación es muy fría. Nos ven por encima del hombro, le decía a mamá. En Maracaibo trabajé 10 años y mis compañeros eran mis hermanos. Pero aquí. Papá negaba con la cabeza y no continuaba. Yo sabía que extrañaba su tierra. Extrañaba a sus panas. Las risas. El ambiente donde, aunque no hubiera mucha plata, se le respetaba por su talento con las herramientas. Pero por mi educación, por el futuro de nuestra familia, eligió tragarse el orgullo y soportar las humillaciones. José. La luz del baño del tercer piso está parpadeando. Cámbiame eso rápido. Y no ensucies. La orden del supervisor extranjero. Un hombre alto de acento marcado que siempre nos miraba con desdén. Sonó como un latigazo. Papá solo bajó la mirada y asintió. Sí. Señor. Enseguida. Vi cómo los hombros de mi papá se encorvaban ligeramente. Ese simple gesto me partió el alma. En nuestra tierra, papá era un mecánico maestro. Sus compañeros lo buscaban para pedirle consejos cuando un motor se fundía. Aquí, lo trataban como a un ciudadano de segunda clase en su propio país. Cada vez que veía a mi papá tragar grueso, mi corazón se estrujaba y en silencio juraba que iba a estudiar hasta quemarme las pestañas para darle a mis padres la vida de reyes que se merecían. Pero lo que más dolía no era solo cómo trataban a mi papá, sino cómo me miraban a mí. ¡Ay, Dios mío! Aquí está la chama de José otra vez. Se cree que esto es la biblioteca de la universidad, dijo un empleado en tono de burla. Era el señor Cruz, un asistente de recursos humanos que se jactaba de tener ropa de marca y el último teléfono del mercado. Me miraba como si yo fuera un insecto raro, una intrusa del barrio que no pertenecía a ese entorno corporativo.
No levanté la vista del libro. Pero mis orejas ardían de vergüenza. ¿Para qué lee cosas tan difíciles una carajita como ella? Igual va a terminar limpiando como la mamá, se rió otro hombre. El señor David. De contabilidad. Tenía 2 hijos en un colegio privado carísimo. Mi dedo se quedó congelado en el borde de la página. Sus burlas eran como agujas clavándose en mi pecho. Quería gritarles que no solo leía el libro, sino que entendía los conceptos de termodinámica y robótica mejor que cualquiera de los ingenieros que ellos tanto idolatraban. Pero sabía que no tenía sentido. Se reirían más de la soñadora venezolana muerta de hambre. La hipocresía era repugnante. El ambiente en la fábrica cambiaba radicalmente cuando los hijos de los jefes extranjeros venían de visita. Good morning. John. Qué grande estás. Welcome. Sofía. Qué hermoso vestido. Esos mismos empleados que me humillaban se deshacían en atenciones, doblando la espalda con una actitud servil que daba pena. John era el hijo de 16 años del gerente general estadounidense. Estudiaba en un colegio internacional de élite en Caracas. Sofía era la hija de un ejecutivo europeo. Cuando esos adolescentes pisaban la planta, la compañía entera se paralizaba para aplaudirles. Fíjate. A John le encanta la ingeniería. ¡Qué muchacho tan brillante! Sofía es una genio. Seguro va para Harvard. Los halagos eran infinitos, repugnantemente falsos. Yo observaba todo con una sonrisa amarga. Para ellos, yo era invisible. Cuando yo leía un libro de ingeniería avanzada, me acusaban de ser una pretenciosa que quería llamar la atención. Pero a los extranjeros, con solo mirar una máquina, los llamaban prodigios. Así de cruda era la realidad, el prejuicio de pensar que el talento solo venía con ojos claros y pasaporte de primer mundo. Pero no me dejé quebrar. Esas miradas de desprecio, ese clasismo absurdo, solo alimentaron el fuego en mis venas. Sabía que la educación era mi única arma para cambiar nuestro destino. Una laptop de segunda mano, a la que le faltaban 3 teclas, y libros prestados de la biblioteca pública eran mi universo entero. Esa computadora la compró mi mamá con su sudor. Ella trabajaba como conserje nocturna. María. Mi niña. Yo no pude estudiar. No entiendo de esas matemáticas tuyas para ayudarte con las tareas. Pero me voy a deslomar para que a ti no te falte un cuaderno, me dijo mamá la noche que me entregó la laptop. Con las manos agrietadas por el cloro y lágrimas en los ojos. La abracé tan fuerte que sentí que nuestros corazones latían al mismo ritmo. Esa computadora era el fruto de ver a mi madre limpiar pisos. Recoger basura y fregar baños de oficinas desde las 10 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Desde ese momento, mi compromiso fue inquebrantable. María. ¿Qué estás inventando hoy? Mija. Papá entró a la sala de descanso, frotándose el sudor de la frente. Y me acarició la cabeza. Sus manos, ásperas y llenas de callos por la grasa y el metal, eran mi mayor refugio. Mis ojos brillaron de emoción. Papi. Mira esto. Por fin entendí cómo se conectan los sensores de presión con la matriz de control de temperatura del sistema automatizado. Papá me miró con un asombro que no podía disimular.
Era una niña de 14 años explicando conceptos que se enseñaban en los últimos semestres de ingeniería en la UCV. Papá apenas había terminado el bachillerato, pero los años entre engranajes le habían dado una sabiduría empírica increíble. Él sabía exactamente la complejidad de lo que yo estaba leyendo. ¿Qué cerebro tiene esta muchacha mía? Dios la bendiga, dijo, hinchado de orgullo patrio, pero en el fondo de sus ojos vi un destello de tristeza. La tristeza de saber que tenía en su casa a un diamante en bruto, pero que nuestro país atravesaba una crisis y nuestros bolsillos estaban vacíos para pagarle una academia especial. Sin embargo, nunca me mostró lástima. Me regalaba su sonrisa más pura para darme fuerzas. A menudo me escabullía por la planta, observando las inmensas máquinas extranjeras. Analizaba sus patrones de vibración. Calculaba su rendimiento. Era mi laboratorio secreto. El rodamiento de ese compresor alemán está fallando, me susurré a mí misma un martes, apuntando a una máquina gigante. Escuché un roce metálico irregular, casi imperceptible. Una señal inequívoca de desgaste. Unos días después, la máquina colapsó, paralizando una línea de producción. Los técnicos extranjeros y los ingenieros locales se volvieron locos buscando la falla. Tardaron horas en descubrir lo que yo había diagnosticado solo con mi oído. ¿Pero quién le iba a creer a la hija adolescente del mecánico de mantenimiento? Lo que nadie sabía, ni siquiera los sabelotodos de la oficina, era que yo guardaba un secreto gigante. El año pasado, me había inscrito en secreto en la Competencia Nacional de Innovación Tecnológica y Robótica de Venezuela, celebrada en Caracas. Para pagar la inscripción, ahorré el dinero de mis meriendas durante 6 meses. Para mi proyecto, no tenía piezas compradas en el extranjero ni motores de última generación. Armé mi prototipo recogiendo cartón, cables reciclados de la basura de la fábrica y repuestos quemados que mi papá iba a botar. Construí un brazo robótico automatizado capaz de clasificar desechos sólidos mediante un algoritmo de reconocimiento. El día de la competencia, yo era la participante más joven. A mi alrededor, equipos de colegios privados y universidades venían patrocinados, con laptops del año, impresoras 3D y tutores con doctorados. Yo solo tenía mi robot de cartón pegado con cinta adhesiva y un corazón que me latía en la garganta. Los jueces internacionales y los ingenieros locales pasaban por mi stand y me miraban con lástima. ¡Ay! ¡Qué cuchi el proyecto de la niña! ¿Es un trabajo de manualidades del liceo?, comentaban con sorna. Pensaban que yo estaba jugando a las muñecas con cables. Pero cuando encendí mi sistema, cuando el código que escribí línea por línea en mi laptop rota empezó a correr, y mi robot comenzó a identificar, separar y clasificar los materiales con una precisión del 99%, las sonrisas burlonas se congelaron. Los rostros de esos expertos se transformaron en máscaras de asombro absoluto. Mi robot, aunque humilde por fuera, operaba con un algoritmo brutalmente complejo que yo misma había diseñado desde cero. ¿Tú programaste este algoritmo sola?, preguntó el juez principal. Un ingeniero coreano invitado al evento. Balbuceando en español. Con los ojos desorbitados. Asentí con firmeza. Sí. Señor. Desde la lógica de programación hasta el ensamblaje de los motores reciclados. Todo lo hice yo en el patio de mi casa. Ese día me llevé el primer premio nacional. Cuando el presentador gritó por el micrófono, el primer lugar es para María Santos, el auditorio entero quedó en silencio sepulcral. Una jovencita venezolana de 14 años,
salida de un barrio, sin recursos, había humillado académicamente a los equipos con mayor presupuesto del país. Pero, ¿saben qué hice? Cuando llegué a casa, escondí el trofeo en el fondo de mi escaparate, envuelto en una toalla vieja. No porque no estuviera orgullosa, sino porque entendí rápido cómo funciona el mundo. En una sociedad que a veces valora más el apellido y el dinero que el talento, el triunfo de una hija de obreros siempre iba a ser cuestionado. Esa muchacha tuya es de otro planeta. José, le decía papá a mamá en las noches. Pero mi mamá siempre temblaba de preocupación. José. Me da pavor que María vuele tan alto y se estrelle. Este mundo es muy cruel con los pobres. ¿Qué pasa si le rompen sus ilusiones? Mamá no dudaba de mi inteligencia, dudaba de la justicia de la sociedad. Para ella, el mejor camino era que yo sacara mi bachillerato, consiguiera un trabajito estable de secretaria y no pasara hambre. Eso de inventar robots, salvar el mundo y cambiar la tecnología le sonaba a cuentos de hadas inalcanzables. Pero yo me negaba a rendirme. Cada día me devoraba los manuales. A veces, en mis sueños, me veía en un laboratorio inmenso, brillante, rodeada de pantallas holográficas y científicos de todo el mundo pidiéndome asesoría. Soñaba con que los sistemas de seguridad que yo creara evitarían accidentes industriales, que los obreros como mi papá nunca más correrían peligro en plantas anticuadas. Algún día. Mis inventos van a salvar vidas, susurré en la sala de descanso. Con el sol del atardecer iluminando mi rostro. Era una promesa sagrada. Esa tarde. Recogí mis libros para irme a casa. Al cruzar el inmenso portón de la planta, vi a papá hablando con el señor Tomás. El vigilante. Cónchale. José. Esa chama tuya sí es aplicada. Todo el día con la nariz metida en esos libros raros, le dijo Tomás sonriendo. Papá infló el pecho. Orgulloso como un pavo real. Esa es mi muchacha. Tomás. La futura ingeniera de la familia. A pesar de que el mundo lo aplastaba a diario. El orgullo que sentía por mí era el motor de su vida. De camino a casa, pasamos por una librería enorme en el centro comercial. En la vitrina, vi brillar unos libros nuevos de robótica avanzada e ingeniería de sistemas importados. Sus precios en dólares eran groseros, impagables para nosotros. Pero me quedé pegada al cristal, absorbiendo los títulos. Algún día, me leeré toda esta librería, me prometí. Quería demostrarle al mundo, y a esos extranjeros que nos miraban con desprecio, que el talento venezolano es una fuerza de la naturaleza. Que la inteligencia no tiene cuenta bancaria ni color de pasaporte. Llegamos al anexo y el olor a arepas asadas inundó mi alma. Mamá estaba en nuestra cocinita de 2 hornillas. Mi amor. Llegaste. ¿Qué aprendiste hoy en esa fábrica de locos? Preguntó dándome un beso en la frente. Le expliqué con entusiasmo cómo funcionaban los relés térmicos. Aunque no entendía ni pío, me escuchaba con devoción. En esa mesita de plástico, compartimos una cena humilde. No había lujos. Pero había un amor tan inmenso que llenaba cualquier vacío. María. Mija. ¿Cuál es tu sueño más grande? Preguntó papá de repente, dejando su taza de café en la mesa.
Solté mi arepa. Lo miré a los ojos y hablé con una convicción que me asustó hasta a mí misma. Quiero diseñar el sistema de seguridad industrial más perfecto del mundo. Para que ningún obrero, en ningún país, tenga que arriesgar su vida por llevar el pan a su casa. Mis padres se miraron. Sonrieron con ternura y vi el brillo de las lágrimas asomar en sus ojos. Nosotros te vamos a apoyar hasta con la última gota de sudor. Mi reina, dijo papá, apretando mi mano. Esa noche escribí en mi diario, hoy fue un buen día. El oro verdadero no le teme al fuego. Llegará el día en que mis conocimientos hablen por mí. Lo que yo no sabía. Lo que nadie en todo el estado Carabobo se imaginaba. Era que el destino estaba a punto de ponerme la prueba más aterradora y espectacular de mi vida. La rueda del destino estaba girando. Y yo estaba lista. El día del desastre comenzó como cualquier otro. Estaba en mi rincón del tercer piso leyendo sobre sistemas a prueba de fallas. De repente, un pitido agudo y constante taladró el aire. Mis manos se congelaron. ¿Qué estaba pasando? Gritos ahogados comenzaron a subir desde la planta baja. Me asomé por la ventana interior que daba a la línea de producción. Atención. Señal anormal detectada en la línea de producción principal. Personal autorizado. Confirmar de inmediato, resonó la voz metálica del intercomunicador en toda la planta. Al principio, los empleados se miraron con fastidio. ¡Ay! Seguro es el sensor barato ese que se volvió a dañar, bufó uno de los técnicos de recursos humanos. Yo pensé lo mismo y volví a mi libro. Pero 10 minutos después, el infierno se desató. Beep. 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 La alarma cambió a un tono rojo. Rápido y violento. Me puse de pie de un salto. Presión anormal en la unidad de procesamiento químico. Código rojo. Todos los departamentos respondan. La voz en el altavoz ya no era robótica. Era humana y estaba cargada de pánico. Abajo. El caos estalló. Trabajadores corrían en todas direcciones. Cerré los ojos y escuché. El patrón de vibración de la planta era un desastre. Una arritmia mortal. Las máquinas estaban gritando de agonía. 15 minutos después. La sentencia de muerte, emergencia. Sistema de control de temperatura fallido. Mecanismos de seguridad automáticos inoperativos. Me quedé pálida como el papel. Esto era crítico. Si el tanque de químicos presurizado estallaba, volaría la mitad del complejo industrial y liberaría gases tóxicos en los barrios vecinos. La puerta de la sala de descanso se abrió de un portazo. Era papá. Estaba blanco, sudando a mares. María, vámonos. Párate de ahí, tenemos que salir ya. Papá, ¿qué pasa? Hay peligro de fuga química. Dieron la orden de evacuación general. Todo se va a ir al demonio, gritó, agarrándome del brazo. En su rostro vi el terror más puro. Todos los 180 empleados deben evacuar hacia la zona segura.
Evacuación máxima en 30 minutos, seguía repitiendo la alarma. Corrimos por los pasillos abarrotados. La gente tropezaba. Lloraba. ¿Cómo pasó esto? Las máquinas son alemanas. Se supone que no fallan. Sollozaba una secretaria. Mientras corríamos hacia la salida. Mi oído seguía sintonizado con el monstruo de metal. Papá. ¿Escuchas eso? ¿Escuchar qué? María. Corre. La vibración de las máquinas. No es mecánica. Es un fallo de lectura de datos. Papá me miró con desesperación. Pero en medio del apocalipsis, ¿quién se iba a detener a escuchar a una niña? Salimos al inmenso patio delantero de la fábrica. El cielo estaba teñido por las luces rotativas rojas y azules de los camiones de bomberos y ambulancias de protección civil. Si hay una fuga de ese químico, el radio de letalidad será de 2 kilómetros. Desalojen el perímetro urbano. Gritaba por un megáfono un comandante de los bomberos. Sentí que se me helaba la sangre. Esta fábrica, valorada en $1.500 millones, el sustento de miles de familias venezolanas, estaba a punto de convertirse en un cráter. Escuché a los directivos hablar llenos de pánico. Los expertos del ministerio y técnicos internacionales que estaban en la capital tardarían al menos 4 horas en llegar por la autopista. Pero el sistema colapsaría en menos de hora y media. El caos mediático era brutal. Ya había camionetas de noticias locales y corresponsales extranjeros de agencias de noticias que siempre estaban al acecho de tragedias en Venezuela para reportarlas. Estaban grabando la angustia, preparándose para reportar al mundo otro colapso industrial en el país sudamericano. Mi corazón latía como un tambor. Miré a los 180 trabajadores, a mi papá, a la gente del barrio que observaba desde lejos. Miles de inocentes estaban a punto de morir. Y entonces, escuché ese zumbido particular desde las entrañas del edificio. Yo sabía qué era. Yo era la única persona en ese mar de gente que sabía exactamente qué estaba fallando. Papá. Es el sensor de retroalimentación. Sé lo que está pasando. El problema es mucho peor. Pero se puede arreglar. Mi papá me miró. Y aunque conocía mi genialidad, me apretó las manos. Hija. No podemos hacer nada. Las autoridades están a cargo. Mis puños se cerraron. El reloj avanzaba sin piedad. 1 hora y media para el fin. Abran paso. Dejen que el experto se encargue. Gritó una voz prepotente. Era el señor Reyes. El ingeniero jefe egresado de una universidad extranjera. Que siempre veía a los obreros locales como ignorantes. Entró a la carpa de comando improvisada junto con el gerente general estadounidense. El señor Smith. Y el director de operaciones. El señor Gómez. Llegó el ingeniero Reyes. Estamos salvados, suspiró aliviado un oficinista. Me solté del agarre de mi papá y me colé entre la multitud. Escabulléndome hacia la carpa donde habían montado los monitores de emergencia que replicaban el panel de control de la planta. Voy a revisar el hardware de la placa base, anunció Reyes. Secándose el sudor. Con un tono que buscaba sonar heroico pero que escondía un pánico aterrador.
Me quedé en una esquina, oculta entre las sombras, observando las gráficas en la pantalla principal. En mi mente, las ecuaciones volaban. No es el hardware, idiota, pensé. Estás evadiendo el problema central. Reyes tecleaba furiosamente. Seguro es un corto en los conectores de los sensores. Sí, debe ser eso. Murmuraba, temblando. Pasaron 10 minutos. 15 minutos. Reyes desconectó y reseteó los módulos de red. Beep, beep, beep. La alarma aulló con más furia. Fracaso del reinicio del sistema. Presión en 85 bares. Subiendo, anunció la computadora. El rostro de Reyes perdió todo el color. El señor Smith. El gringo. Se agarraba la cabeza. Maldiciendo en inglés. Reyes. Nos quedamos sin tiempo. The time is running out. Haga algo. Le gritaba Smith. Voy a resetear la fuente de alimentación principal. Reyes intentó una maniobra desesperada. La pantalla parpadeó. Un segundo de silencio que se sintió como un siglo de esperanza. Y luego, un rugido ensordecedor desde la fábrica y la alarma volvió. Más agresiva que nunca. Reinicio de sistema fallido. Presión en 88 bares. Acercándose a la línea roja. El comandante de los bomberos entró pálido. Tienen que evacuar a 5 kilómetros. Vamos a perder la planta entera. Y a media ciudad con ella. Reyes agarró la radio portátil. Llorando de desesperación. Comando Central. Soy Reyes. Necesitamos el equipo de soporte técnico internacional de inmediato. Negativo. Reyes. Los equipos de la UCV y los asesores externos tardarán 3 horas en llegar. La tragedia era inminente. Miré las pantallas. Los números bailaban revelando el diagnóstico que nadie más veía. Presión, 89 bares. Temperatura, 90 grados centígrados, muy por encima del límite de seguridad. Y lo más crítico, el tiempo de respuesta. Me di cuenta de que cada vez que el sensor de presión enviaba un dato, el sistema de enfriamiento reaccionaba con exactamente 0.8 segundos de retraso. Ese milisegundo de diferencia era el asesino invisible. Era un fallo en el bucle de retroalimentación. El software estaba engañando a las válvulas. No pude aguantar más. El silencio aterrado de los ejecutivos fue roto por una voz aguda y juvenil. Hay un error en el bucle de retroalimentación del sistema. Mi voz, aunque frágil, cortó el aire denso de la carpa como un cuchillo de hielo. Todos los rostros, desde los bomberos hasta el gerente gringo, giraron violentamente hacia mí. ¿Qué demonios? ¿Quién dejó entrar a esta niña aquí? Estalló Reyes. Su rostro rojo de ira y humillación. ¿Qué acabas de decir? ¿Mocosa? Una niña de 14 años con ropa humilde atreviéndose a desafiar a un ingeniero con posgrados en el extranjero. Era el insulto máximo para su ego. Dije.
que entre el sensor de presión y el controlador de temperatura hay un retraso de señal. Por eso el sistema está recibiendo datos fantasma y acelerando el calentamiento, respondí. Mi voz temblaba por el terror de estar rodeada de adultos enfurecidos. Pero mis ojos se clavaron en la pantalla. ¡Qué estupidez! Sáquela de aquí, rugió Reyes. ¿Tú qué vas a saber de ingeniería de fluidos termodinámicos? ¿Crees que por limpiar pisos aquí tu familia ya eres experta? Hay vidas en juego. Cállate y lárgate. Los murmullos de los empleados que asomaban la cabeza en la carpa no se hicieron esperar. Es la loquita de la sala de descanso. ¡Qué vergüenza! Interrumpiendo a los expertos en una crisis. Sentí que la cara me ardía. Mis ojos se llenaron de lágrimas de impotencia. El clasismo. La arrogancia. La ignorancia pura atacándome de frente. Apreté los labios hasta hacerme daño. Mi papá entró empujando a la gente. María. Perdón, señores, perdón. Niña, ¿qué haces? Ven acá, por Dios, papá me agarró del brazo, con los ojos suplicantes. Sabía que un paso en falso y lo despedirían sin pensarlo. Y en Venezuela, perder un trabajo estable era una condena. Papá, los expertos no saben lo que hacen. El sistema va a explotar si no lo paso a manual, le susurré. Papá tragó grueso. Dividido entre el pánico a sus jefes y el amor por mí. Pero antes de que papá me sacara. La situación empeoró a niveles apocalípticos. Presión en 90 bares. Temperatura en 92 grados. Sobrecarga del sistema de enfriamiento inminente. Gritó la computadora. Reyes cayó de rodillas. Derrotado. Es imposible. En teoría esto no debería pasar. El software europeo es infalible. Balbuceaba. Completamente roto. La muerte nos respiraba en la nuca. Y en ese instante de colapso total, una figura se interpuso entre Reyes y yo. Era el señor Gómez. El director de operaciones. Un hombre que siempre me había parecido severo pero observador. Gómez apartó a Reyes de un empujón y clavó su mirada en mí. Una mirada desesperada. Pero llena de un respeto súbito. Niña. María. ¿Verdad? Mírame a los ojos. Explícame lo que acabas de decir. Y explícamelo como si yo fuera un niño de 5 años, dijo Gómez con voz profunda. Él no vio mis zapatos rotos. No vio a la hija del mecánico. Vio la verdad brillando en mis ojos, una seguridad profesional que el patético de Reyes jamás tuvo. Los corresponsales de noticias extranjeros que estaban en la periferia acercaron sus micrófonos direccionales. Todo el mundo estaba expectante. Respiré profundo, inflando mis pulmones con el orgullo de años de estudio solitario. Hay un error de latencia en el bucle de retroalimentación, señor Gómez. Los sensores y el controlador de válvulas están desfasados. Es como si dos personas estuvieran hablando por teléfono con la señal retrasada, para cuando uno responde, apaga el fuego. El otro ya le echó más leña porque no escuchó a tiempo. El sistema cree que la temperatura está baja y sigue inyectando presión.
Un silencio absoluto se apoderó de la carpa. Hasta el gerente estadounidense, el señor Smith, que apenas mascullaba el español, quedó paralizado, procesando la brillante y perfecta analogía que acaba de hacer una adolescente venezolana. Si eso es cierto, el sistema está atrapado en un ciclo infinito de autodestrucción. ¿Cómo lo paramos?, preguntó Gómez, sudando. De entre la multitud de obreros, se adelantó el viejo Tomás, el vigilante, y otro mecánico viejo, el señor Benítez, con 30 años en la planta. La muchachita tiene razón. Señores, esa máquina suena descuadrada. Déjenla hacer lo que sabe. Me zafé del agarre protector de mi padre y caminé directo hacia la inmensa consola de control táctil y manual. Primero, hay que cortar de raíz el modo de control automático. Tenemos que pasarlo a control puramente manual, dije con la frialdad de un cirujano. Extendí mi mano hacia el interruptor principal rojo. «Estás loca», aulló Reyes, levantándose del suelo. Si cortas el automático ahora, la presión residual reventará las válvulas de titanio en un segundo. Nos vas a matar a todos. Maldita sea. Detuve mi mano a centímetros del botón. Giré el cuello y lo miré con una ferocidad que no sabía que tenía. El modo automático ya nos está matando. Ingeniero. El miedo a operar bajo presión es lo que causa las tragedias. Es hora de asumir el control. Mis palabras, cargadas de una madurez inverosímil para mis 14 años, silenciaron al mismísimo comandante de bomberos. Las cámaras de televisión internacionales estaban grabando en vivo. El mundo entero estaba viendo a esta delgada jovencita venezolana plantarle cara al apocalipsis industrial. Sin dudarlo más, golpeé el interruptor con la palma de mi mano. ¡Clac! El modo automático murió. Inmediatamente, todas las sirenas cambiaron a un chillido estridente de alerta máxima crítica. La consola se iluminó como un árbol de Navidad en llamas. Nos condenaste. Estúpida, chilló Reyes, cubriéndose la cabeza. Pero yo ya no lo escuchaba. Mi mente entró en la zona. El caos exterior desapareció. Éramos solo la máquina y yo. Ajuste manual de válvulas principales de alivio, murmuré para mí misma. Agarré la primera perilla analógica pesada. Con una precisión milimétrica. La giré para liberar la presión sin causar una onda de choque interna. Mis ojos parpadeaban entre 5 monitores distintos leyendo la telemetría cruda. Los números en pantalla titubearon. 92 bares. 91.8. 91.5. Dios santísimo. La presión está bajando, gritó un técnico, con lágrimas saltando de sus ojos. La temperatura se estabilizó. Un rugido ahogado de alivio y euforia intentó estallar en la carpa.
pero levanté la mano bruscamente. Silencio. Aún no hemos terminado. Ordené con autoridad de comandante militar. Ahora tengo que reiniciar el sistema de control térmico, pero ajustando la latencia a 0. milisegundos. Mis dedos volaron sobre el teclado de programación. Era una danza salvaje y perfecta. Si me equivocaba por 1 milisegundo en la inyección del código, el choque térmico fracturaría el reactor. Cerré los ojos. Y allí, en medio de la crisis, escuché la sinfonía de la máquina. El rugido de las tuberías en Caracas me hablaba. El pulso del motor me dictaba el tempo perfecto. Sentí el alma industrial de mi país guiando mis manos. Ahora. Golpeé la tecla Enter. El sistema de enfriamiento cobró vida con un zumbido ronco y poderoso. Como un león despertando. Esta vez. Sin el retraso maldito. La temperatura se desplomó de manera constante y hermosa. 92. 85. 70. 50 grados. Los indicadores pasaron de rojo letal a un verde pacífico y celestial. Increíble. Absolutamente brillante, exclamó el señor Gómez, llevándose las manos a la cabeza. ¿Cómo sabías exactamente cuándo presionar el comando? Me giré, empapada en sudor, con el cabello pegado a la frente, y sonreí con humildad. Las máquinas también hablan. Señor Gómez. Solo hay que saber escuchar su idioma. Esa frase golpeó a todos los presentes. Los periodistas extranjeros que grababan el evento se quedaron mudos. ¿Cómo era posible? Una niña de los barrios de Venezuela acaba de domar a un monstruo de metal que los mejores ingenieros del primer mundo habían dado por perdido. Pero la prueba final aún faltaba. Monitoricé los parámetros durante 30 minutos agonizantes. Justo cuando la planta estaba a salvo. La alerta saltó de nuevo, sistema de enfriamiento sobrecargado. Reyes volvió a entrar en pánico. Se quemaron las bombas. ¿Qué hacemos? Yo no parpadeé. Hice algo que no estaba en ningún manual europeo de ingeniería. Apagué los extractores de golpe y activé el flujo en reversa por 3 segundos para destapar el bloqueo de condensación. Y los volví a encender. ¿Eso se puede hacer?, preguntó el gringo. Mr. Smith. Con los ojos desorbitados en perfecto asombro. No está en sus manuales. Señor Smith. Pero las máquinas son como nosotros. A veces solo necesitan tomar un respiro para seguir luchando, le respondí, regalándole una sonrisa desafiante. 5 minutos después. El sistema estaba en absoluto y total control. Todo estaba en verde. La planta estaba salvada. La tensión colapsó. El silencio fue reemplazado por un estallido de aplausos, gritos y llantos. 180 vidas a salvo. $1.500 millones rescatados de las cenizas. Los obreros se abrazaban,
el comandante de bomberos se quitó el casco en señal de respeto. ¿Y mi papá? Mi papá corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que me levantó del piso, llorando a mares. Esa es mi muchacha. Esa es mi ingeniera venezolana, carajo. Gritaba con todo el orgullo del mundo. Pero el drama no había terminado. De repente, el señor Reyes, viendo que las cámaras de los medios de comunicación estaban enfocando la escena, se adelantó, arreglándose la corbata y tosiendo para llamar la atención. Ejem. Bueno. Como pueden ver, la situación está controlada. Obviamente. Esta niña actuó bajo mis directrices. Yo fui quien ideó el ajuste de latencia desde atrás, mintió Reyes con una desfachatez asquerosa, tratando de robarse el crédito frente a la prensa internacional. Me quedé de piedra ante tanta bajeza. Pero antes de que yo pudiera abrir la boca, el señor Gómez dio un paso al frente, con una mirada que podía derretir el acero. Guárdese sus mentiras. Reyes. Todos aquí, incluyendo a la prensa extranjera. Acabamos de ver el nivel de su incompetencia, sentenció Gómez con voz helada. Era el momento. Me zafé de mi papá y encaré a Reyes, señalando los esquemas en la pantalla principal. Usted no ideó nada, señor Reyes. Es más, la falla fue provocada por usted. Su diseño del sistema tenía un defecto fatal. Para ahorrarse dinero en el presupuesto de mantenimiento. Usted puenteó el sistema de seguridad paralelo y falsificó los reportes de temperatura durante los últimos 2 años. Por eso el bucle de retroalimentación enloqueció hoy. Las cámaras de los periodistas hicieron zoom a la cara de Reyes, que se volvió blanca como las calorías. Tú. Mocosa mentirosa. ¿Qué pruebas tienes? Tartamudeó. El señor Gómez tecleó en una laptop lateral. Los registros ocultos aparecieron en pantalla. Las auditorías falsas. Los presupuestos desviados. Todo quedó expuesto a la vista de los directivos internacionales y la prensa. Negligencia criminal. Fraude corporativo y casi homicidio culposo de 180 personas, leyó el señor Smith. El gringo. Hablando en español con asco. Reyes. Usted está despedido inmediatamente y las autoridades ya vienen en camino para arrestarlo. El gran experto se derrumbó. Salió escoltado por la policía frente a los ojos del país entero. La caída de la arrogancia fue poética. El día había terminado. La noche cayó sobre el complejo industrial. Lo hiciste. Mi reina. Vámonos a la casa a comer, me dijo mi papá, besando mis manos temblorosas. Sí. Papi. De verdad. Estaba aterrorizada, confesé, dejando salir por fin un par de lágrimas de tensión acumulada. Al día siguiente, regresé a la sala de descanso de la planta con mi humilde bolsito. Pero la atmósfera era otra. Ya no era la hija estorbo del mecánico. Cuando abrí la puerta, un pasillo de aplausos estalló. Trabajadores.
Técnicos y gerentes me aplaudían de pie. Ahí viene nuestra heroína, gritaban. El odioso señor Cruz. El de recursos humanos. Se me acercó cabizbajo. María. ¿Me firmas este manual? Por favor. Me pidió. Rojo de vergüenza y admiración. En ese momento, las grandes puertas de cristal se abrieron y entró el presidente y CEO Globo de la multinacional. El señor Johnson, que había volado en su jet privado directo desde Estados Unidos en la madrugada al enterarse del milagro. El magnate. Un hombre imponente. Caminó directamente hacia mí, ignorando a todos los gerentes que intentaban adularlo. Se detuvo frente a mí. Un adolescente de barrio con zapatos desgastados. Y me extendió la mano. María Santos. He leído el reporte técnico de lo que hiciste ayer. Lo que lograste desafía todas las lógicas de la ingeniería moderna que enseñamos en las universidades de la Ivy League. A nombre de toda la corporación global, te debo nuestra empresa y la vida de nuestra gente. Gracias. La voz del multimillonario extranjero temblaba de genuina reverencia. No fue nada. Señor. Solo hice lo que tenía que hacer por mi país y por mi gente, respondí con serenidad. Las palabras de esta pequeña venezolana dejaron al CEO sin aliento. María, queremos ofrecerte ser la primera aprendiz y consultora técnica juvenil oficial de la corporación. Y hemos creado hoy mismo el Programa de Becas María Santos para líderes de la innovación. Todos tus estudios, donde quieras, están cubiertos por nosotros para siempre. Mi corazón amenazó con salirse de mi pecho. Era un sueño hecho realidad. El CEO giró hacia mi padre. Y usted, don José Santos. A partir de hoy, queda ascendido como gerente general de mantenimiento de la región central. Nos dimos cuenta de que el talento no está en los diplomas extranjeros, sino en la gente de esta tierra que trabaja con el corazón y cría diamantes como su hija. Papá rompió a llorar, llevándose las manos al rostro. 10 años de humillaciones borrados en un instante de justicia absoluta. Esa misma noche, los noticieros nacionales e internacionales explotaron. CNN, BBC, RT. Todos hablaban de lo mismo. El milagro venezolano. Joven de 14 años salva complejo industrial de $1.500 millones. Mi rostro, moreno, con mi sonrisa tímida, ocupaba las pantallas del mundo. En YouTube, los creadores de contenido de tecnología de España, México, Estados Unidos no paraban de reaccionar a la noticia. No lo puedo creer, tío. Siempre nos venden que en Venezuela solo hay problemas y resulta que tienen a la próxima Nikola Tesla viviendo en un barrio humilde, decía un famoso youtuber español, visiblemente emocionado. Mis respetos eternos a los venezolanos. Tienen oro puro en el cerebro de su juventud. La narrativa sobre mi país comenzó a cambiar en tiempo real. La gente ya no nos veía con lástima. Nos veía con asombro. Demostramos que la crisis no apaga la brillantez de nuestro intelecto. Un año después. La fama no me cambió. Volví a ganar la competencia nacional de innovación tecnológica. Esta vez con recursos reales. A los 15 años. Mi vida era un torbellino de éxito. Ya no leía a escondidas. Ahora.
Me sentaba en la inmensa mesa de caoba de la junta directiva de la multinacional. Señorita Santos, respecto al diseño del nuevo protocolo de automatización, ¿qué opina? Me preguntaba el CEO global en videoconferencia desde Nueva York, rodeado de ingenieros de élite que anotaban cada palabra que yo decía. Yo me levantaba, señalaba el plano virtual y dictaba cátedra sobre sistemas de triple capa de seguridad. Nadie dudaba de mi juventud. Me había ganado el respeto del mundo a pulso. La vieja sala de descanso donde me humillaban fue transformada en el laboratorio de innovación María Santos. Las paredes estaban tapizadas de galardones internacionales. Pero mi premio más preciado era una foto enmarcada, yo, despeinada y sudada frente a la consola de control aquel día del desastre, bajo la cual alguien escribió, el coraje y el genio de Venezuela. Un día. Recibí una visita inesperada. Papá me anunció que alguien importante estaba en el lobby. Era el doctor Velasco, el decano de la Facultad de Ingeniería de la Ilustre Universidad Central de Venezuela, UCV. Señorita Santos, es un honor supremo conocerla, dijo el académico, un hombre imponente, saludándome con un respeto casi religioso. Vengo en nombre de la UCV, pero también traigo cartas de la Simón Bolívar, USB, y de la Católica, UCAV. Queremos que ingrese a nuestro programa especial de talentos excepcionales. Sus conocimientos ya superan nuestro pensum de posgrado. Pero queremos darle todas las herramientas del país para que su genialidad no tenga límites. Agradecí inmensamente. El mundo entero me quería. Recibía correos diarios de institutos de investigación globales. Pero yo no había perdido mi norte. Gracias, decano. Aceptaré el apoyo para investigar. Pero no me voy a encerrar en un aula a tiempo completo todavía. Las industrias de Venezuela aún me necesitan en el campo. Quiero blindar todas las fábricas del país. El decano sonrió, asombrado por mi nivel de compromiso con la patria. Pasaron 2 años más. A los 16, yo era la consultora técnica más importante de la industria en el país. Convertí un viejo almacén en mi oficina personal y centro de mando. Desde ahí, con mi asistente universitaria Ángela, una muchacha andina brillantísima a quien apadriné, revolucionamos la seguridad industrial. Instalamos un sistema de inteligencia artificial preventiva, diseñado por mi 100% con talento venezolano, en más de 200 fábricas desde el Zulia hasta Bolívar, desde Carabobo hasta Anzoátegui. Cada vez que ese sistema evitaba una falla, miles de familias venezolanas tenían garantizado que su papá o mamá regresaría a salvo a casa para comerse su arepa en la cena. El impacto internacional de mi sistema era tan absurdo que una tarde de martes, mi teléfono sonó con un número de Estados Unidos. Miss Santos, soy el profesor Wilson, director de ingeniería del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, dijo la voz en perfecto inglés. Hemos analizado su patente de seguridad predictiva. Es usted un prodigio. Queremos ofrecerle una beca completa e inmediata en el MIT. El mundo desarrollado la necesita aquí, en los grandes laboratorios. Era la llamada con la que cualquier estudiante sueña. La cúspide de la élite mundial rogándole a una chama venezolana que trabajara con ellos. Respiré hondo. Miré por la ventana de mi oficina, observando el humo de las chimeneas de la zona industrial y a los obreros de mi país riendo mientras hacían su cambio de guardia. Esa era mi gente. Esa era mi sangre. Gracias por el inmenso honor, profesor Wilson. Pero mi lugar, por ahora, está aquí en Venezuela. Voy a hacer que el mundo desarrolle su tecnología mirando hacia el sur.
Mi invitación siempre estará abierta para ustedes si quieren venir a aprender como lo hacemos aquí. El silencio al otro lado de la línea fue de shock total, seguido de una risa de profunda admiración. Es usted una mujer asombrosa. María. El mundo tiene mucho que aprender de Venezuela. Yo no vivía solo para las máquinas. Mi alma y mi tiempo estaban invertidos en el futuro. Todos los viernes en la noche. Me dirigía al Hospital Ortopédico Infantil o al Hospital J.M. de los Ríos en Caracas. Allí, me sentaba en el piso con los niños que luchaban contra enfermedades terribles. Llegó la ingeniera María. Gritaban los chamos, abrazándome. Les contaba cuentos no de princesas, sino de valentía, de cómo una maquinita que nadie quería terminó salvando una ciudad entera. Veía en sus ojitos la misma chispa que yo tenía cuando leía mis libros prestados. Les enseñaba que la grandeza reside en el corazón y que, sin importar lo que dijeran las noticias o la crisis, ellos llevaban la fuerza de un país invencible en sus venas. Una noche al llegar a casa, mi mamá, Elena, tenía un sobre lacrado con sellos diplomáticos sobre la mesa. Temblando. María. Mi hija. Esto llegó hoy por correo especial desde Nueva York. Abrí el sobre. Era un documento membretado de las Naciones Unidas. Estimada señorita Santos. Su revolucionario trabajo en seguridad industrial impulsado por inteligencia artificial desde Venezuela ha llamado la atención del mundo. La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, solicita formalmente que asuma el rol de consultora global extraordinaria para la mejora de la seguridad industrial en países en vías de desarrollo. Papá se tapó la boca, llorando en silencio. Su pequeña, la niña que nadie respetaba, acababa de ser llamada por la ONU para cambiar el mundo. Las noticias explotaron de nuevo esa noche. Los canales internacionales interrumpían sus transmisiones. El talento que desafía la crisis. La ONU nombra a jovencita venezolana como su máxima consultora de seguridad industrial. Los influencers de todo el mundo publicaban videos virales reaccionando a la noticia, llorando de emoción frente a la cámara. Esto es Venezuela, señores. No es lo que nos venden en las noticias. Tienen una cuna de genios, un pueblo que no se rinde, que se levanta de las cenizas y le da clases de ingeniería a los gringos y a los europeos. ¡Qué inmenso orgullo para Latinoamérica! Apagué el televisor. Mamá me miró preocupada. ¿No te alegra? Hija. Me llena de orgullo patrio. Mamá. Pero el trabajo apenas comienza. Caminé hacia mi cuarto, me paré frente a la foto enmarcada de aquel día donde todo comenzó. Recordé la niña aterrada pero valiente, con la mano sobre el interruptor rojo. Miré las luces de la ciudad brillando a lo lejos, la ciudad que alguna vez me vio como un estorbo y ahora me veneraba como a un faro de esperanza. Mañana llamaría a la ONU. Aceptaría el reto global. Pero mi sede de operaciones siempre sería Venezuela. Desde esta tierra bendita, exportaríamos inteligencia, seguridad y vida al resto del planeta. Esa noche supe que la mayor lección no la había dado yo con mis fórmulas matemáticas, sino que la había dado mi país. Le demostramos al mundo entero que el talento es indomable, que no importan las adversidades económicas o las etiquetas políticas, cuando hay pasión y amor por lo que se hace, la genialidad florece hasta en el asfalto más duro.
Y si alguna vez, mi gente, alguien les dice que en Venezuela no hay futuro, cuéntenles mi historia. Cuéntenles como una chama con una computadora reciclada, y con el amor de un mecánico y una señora de limpieza, puso a temblar a la élite mundial de la ingeniería, salvó cientos de vidas y obligó al planeta entero a ponerse de pie y aplaudir al talento venezolano. Nuestra historia apenas comienza. ¿Qué les pareció esta historia, mi gente? Una locura total, una lección de vida monumental. Si te sentiste profundamente orgulloso, si se te aguaron los ojos al escuchar el poder del talento venezolano callando bocas a nivel mundial, déjame tu comentario aquí abajo. Dale un like gigante y comparte este video con todo el mundo para que sepan de qué estamos hechos. Nos vemos en el próximo video.